Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida. Usted y yo escudriñamos la Escritura, la palabra de Dios, mire, es tan maravillosa que no tiene ninguna contradicción. La palabra de Dios, hermano, nunca se contradecirá, sino que al contrario, la palabra de Dios se suma, y la Biblia dice que la suma de su palabra es la verdad. Entonces, mire, queremos ir entrando de alguna manera para poder acercarle el zoom, acercarle la lupa, porque hay algunos pasajes, hermano, que parecería que contradice a otro pasaje, y la Biblia es la palabra de Dios infalible. Entonces, mire, el libro de Éxodo, capítulo 20 y verso 5, dice el Señor que cuando los padres cometen el pecado de la idolatría, dice la Biblia que el Señor, ¿qué hace? Él castiga la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Mire, pongan mucha atención a estos versículos, porque vamos a sentar unas bases escriturales, hermano, para poder explicar posteriormente lo que queremos trasladar. Jeremías capítulo 31, versículo 29. Alguien que nos ayude a leer el versículo 29, 30 y 31 del capítulo 31 de Jeremías. En aquellos días no dirán más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. He aquí vienen días, declara el Señor, que haré con la casa de Israel y con la casa de Judá un nuevo pacto. Gloria a Dios. Tiene buenos ojos todavía el hermano. Aleluya. Mire, qué interesante esto, hermano. En aquellos días no dirán más: los padres comieron uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. Mire, aquí hay algo muy interesante. La Biblia dice primero en Éxodo capítulo 20 que el Señor es un Dios fuerte y celoso, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que aborrecen su nombre. Ahora mire, el libro del profeta Jeremías dice que ya no se dirá más aquel dicho: los padres comieron las uvas agrias y los dientes de los hijos tienen dentera. Mire, aquí parecería que hay una contradicción, porque en Éxodo nos está diciendo, hermano, que los pecados de los padres, hermano, tendrán una repercusión sobre la vida de los hijos. Y en el libro de Jeremías nos dice: ya no acontecerá más esto, sino que cada cual por su propia iniquidad morirá. Los dientes de todo hombre que coma uvas agrias tendrán dentera. Mire, lo que esto quiere decir, hermano, es que hay cosas en el mundo espiritual que van a tener efectos o van a tener consecuencias, como lo que aconteció dicho en el libro de Éxodo capítulo 20. Y ahorita vamos a ir viendo, porque lo que el Señor dice que visita sobre los padres, sobre los hijos, ¿qué cosa es? ¿Qué decía ahí en la Biblia? Dios visita, mire, sí lo leyó, la maldad. Mire, y vamos a ir viendo por qué ahora en Jeremías nos dice: ya no acontecerá más que el pecado del padre le va a afectar al hijo, sino que aquí lo que está diciendo, hermano, en el libro del profeta Jeremías, es que cada uno de nosotros somos responsables. Pero aquí está hablando no de las herencias ancestrales, sino que aquí está hablando en el libro del profeta Jeremías acerca de la salvación. Lo que aquí nos está diciendo el Señor, hermano, en otras palabras, es que Dios no tiene nietos.
Lo que aquí nos está diciendo, hermano, que en cuanto a salvación se refiere, hermano, cada uno de nosotros tenemos que tomar la determinación. Mire, esto no es como que algún día alguien mencionaba y dijo, mi esposa es bien consagrada y el hermano no iba a la iglesia, no buscaba de Dios. Y un día le preguntaron, hermano, ¿y qué va a hacer usted cuando el Señor venga y suene la trompeta final? Y él dijo, bueno, como mi esposa está bien consagrada, cuando suene la trompeta yo me le agarro del vestido. Mire, hermano, y esto no va a suceder de esa manera. La Biblia dice que en un abrir y cerrar de ojos vamos a ser transformados. Entonces, aquí nos está diciendo el Señor en el libro del profeta Jeremías, hermano, que en cuanto a salvación, en cuanto a consagración, en cuanto a preparación, hermano, mire, usted y yo no podemos vivir de méritos ajenos. No podemos, hermano. Mire, si usted que es padre de familia y usted busca de Dios, hermano, y usted ama al Señor y usted se ha consagrado para Dios, pero si nuestros hijos, hermano, no conocen a Dios, no aman a Dios, no honran a Dios, desafortunadamente, hermano, será una casa que será arrebatada, dividida. La Biblia dice, estarán dos en el campo, uno será llevado, el otro será dejado. Estarán dos en la cama, uno será llevado y el otro será dejado. Entonces, mire, aquí nos está hablando, hermano, en cuanto a salvación, en cuanto a preparación, pero no nos está hablando acerca de las herencias ancestrales. Mire, vamos a ir avanzando, hermano. Libro de Salmos, capítulo 65, versículo 3. Y ya vamos a ir viendo un poquito más claro, hermano, de qué se trata lo que el Señor quiere mostrarnos en esta tarde a través de su palabra. Alguien que nos ayude a leer Salmos, capítulo 65, 3. A causa de sus perversidades, nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. ¿Cómo dice otra vez, hermano, su Biblia? A causa de sus perversidades, nuestros delitos nos abruman, pero tú los perdonaste. Mire qué interesante, hermano. Esta es Reina Valera, ¿verdad? Que está leyendo. ¿Cuál es? La nueva versión internacional. Ok, la nueva versión. ¿Alguien tiene la Reina Valera? Las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras rebeliones tú las perdonarás. Mire, qué interesante esto. El salmista dice, las iniquidades prevalecen contra mí, mas nuestras transgresiones o rebeliones, dice su Biblia, tú las perdonarás. Entonces, aquí nos está hablando, hermano, que son dos cosas muy diferentes. Las transgresiones el Señor puede borrarlas, pero mire, las iniquidades van a tener un efecto o una repercusión en nuestra vida. Gracias, hermano. Mire, Éxodo capítulo 34, versículo 6. Mire lo que dice Éxodo capítulo 34, versículo 6. Alguien que nos ayude a leerlo, por favor. Aquí estamos sentando unas bases escriturales, hermano, para que podamos entender el efecto de cómo el pecado no se queda estático, hermano. Así como usted y mi persona, la Biblia dice que vamos como la luz de la aurora, vamos de aumento en aumento hasta que el día es perfecto. Así también, hermano, del lado de las tinieblas, hermano, una persona que comienza a hacer el mal va en una escala descendente, hermano, va involucionando al punto que, mire, así como usted y yo en nuestro acercamiento al Señor comenzamos en el atrio, lugar santo y lugar santísimo, también en el sentido opuesto hay un antiatrio, un antilugar santo y un antilugar santísimo, que sería lo opuesto en una escala descendente. Éxodo 34, 6. Alguien que lo lea, por favor. Y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad, que guarda misericordia a millares, que perdona la iniquidad, la rebelión y el pecado, y que en ningún modo tendrá por inocente al malvado, que visita la iniquidad de los padres sobre los hijos y sobre los hijos de los hijos, hasta la tercera y cuarta generación. Mire qué interesante, hermano. Mire, ahora sí vamos a ir ya observando detenidamente. El versículo 7 dice
El que guarda misericordia a millares. El que perdona, ¿qué cosa? La iniquidad, ¿qué más? La transgresión y el pecado. Mire, entonces, vamos a darnos cuenta, hermano, que a veces nosotros, bueno, en otro tiempo yo creía que la iniquidad y el pecado era lo mismo. ¿Cuántos creían eso, hermano? Amén. Pero uno dice transgresión, pecado, porque si yo le pregunto a usted qué es pecado. Infringir la ley. ¿Cómo? Infringir la ley. Infringir la ley. ¿Y qué es transgresión? ¿Y qué es iniquidad? Mire, aparentemente parecería a simple vista que es lo mismo, pero por algo el escritor, hermano, dejó ahí detallado diciendo que él guarda la misericordia a millares, pero él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Entonces, si el Señor se tomó el tiempo de dejar plasmado, hermano, que hay tres facetas que el Señor tiene que perdonar, y mire, y aquí nos va a alumbrar un poquito más, porque al final continúa diciendo, y no tendrá por inocente al culpable. Mire, recuerda que decíamos que parecería que hay versículos que se contradicen. La Biblia dice, el alma que pecare morirá, los pecados de los padres no les serán tomados en cuenta. Pero mire, aquí dice la Biblia, y él castiga ¿qué cosa? Algunas Biblias dicen maldad, otras versiones dicen la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, mire, en el versículo 7, hermano, vemos o vamos a observar la involución del pecado. Número 1, comienza todo como pecado. Pero de ahí, si nosotros continuamos, la hermana decía efectivamente, el pecado es transgredir, una transgresión a la ley de Dios. Pero mire, la transgresión, ahorita vamos a ir viendo qué significa. Y la iniquidad o la maldad ya es el tercer punto cuando se ha llegado a una madurez en cuanto al pecado. Mire, el pecado, la palabra pecado, hermano, mire, quiere decir una ofensa, quiere decir injusticia o quiere decir ilegalidad. Mire, la palabra pecado, hermano, el Señor dice, Él perdona la iniquidad, la transgresión y el pecado. Y vamos a ir viendo por qué la Biblia dice que al final Él visita la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la... Mire, no dice que Él visita el pecado ni visita la transgresión, sino que lo que Él visita es la iniquidad. Vamos a ver qué es la transgresión. Y la transgresión es la palabra peshá, que quiere decir, mire, ya lo vamos a ver un poquito más claro, porque transgresión ahora ya significa rebeldía, significa rebelión, traición, impiedad. Mire, hermano, y ahí pusimos, no sé si puede ver ese símbolo. ¿Cuántos habían visto ese símbolo antes, hermano? Ese es el símbolo de, tal vez los jóvenes luego lo portan ahí en sus playeras, en cosas que andan colgando, y ese símbolo se llama el símbolo de la anarquía. Y la anarquía significa, hermano, una persona que quiere estar sin ley, que se rebela en contra de la ley. Y primeramente, la primera rebelión es en contra de la ley de Dios. Entonces, mire, primero una persona peca, después, cuando no quiere reconocer o no quiere aceptar que está mal, hermano, una vez que se le ha señalado en la transgresión, una vez que se le ha señalado la falta, la ilegalidad, pero continúa haciéndolo, entonces ya este pecado ha evolucionado y se convierte en transgresión o en rebeldía, porque ya lo hace. Mire, la Biblia dice en Primera de Juan que todo el que ha nacido de nuevo, no dice que no peca, dice no practica el pecado. Porque, hermano, en este cuerpo, usted y yo, o no se enoja usted de repente, hermano. Habrá alguien que ya no se pone bravo, hermano.
Habrá alguien que ya todo el tiempo anda pensando en el Señor. Y hermano, mientras que estamos en este cuerpo de bajeza, hermano, todavía continuamos teniendo una lucha. Pero primera de Juan nos dice que todo el que ha nacido de nuevo, no dice que no peca, dice no practica el pecado. Cuando usted, hermano, tal vez va ahí manejando y de repente se le atraviesa un auto y ¡ay! Usted le da una maltratada, pero como el Espíritu Santo está dentro de usted, ¿qué siente usted, hermano? ¿Ah? Si no siente nada, y está grave la cosa, ¿verdad? Pero si usted es un cristiano normal, no un niño normal, ¿verdad? Un cristiano normal, lo que debería de suceder es que después de la maltratada, que de repente usted le contesta mal a su esposo o a su esposa, y después que se le baja el Alka-Seltzer, que es el Espíritu Santo diciéndole: hijo, estás mal, hija, no debiste haber hecho eso. Pero cuando uno, hermano, ya tiene conciencia, ya tiene conocimiento y continúa haciendo lo malo, entonces mire, ya pasó al segundo nivel, que ya pasó a la faceta de la rebeldía. Ya se volvió de RBD. Que el Señor lo reprenda, RBD, ¿verdad? Mire, la tercera faceta ahora sería la iniquidad o la maldad, dicen algunas versiones, ¿verdad? Y mire, aquí me llamó la atención que la palabra iniquidad en el original hebreo es la palabra abón. Yo no sé si alguna de ustedes vendió ese producto, hermano. No, de veras, de veras. Y yo cuando vi esto dije, Dios mío, ¿y será que es casualidad que le pusieron ese nombre? ¿O no será que de repente alguien pactó y dijo, vamos a pactar? Mire, hermana, así que si usted tiene productos de Avon, de Avon, ore y diga: Señor, reprendo, renuncio a toda iniquidad en el nombre de Jesús. Aunque, hermano, yo me sorprendí cuando vi esto. Ahora la hermana dirá: me va a comprar puros Max, puro Maybelline, ¿no? Como Maybelline es más barato, ¿verdad? Los va a tirar todos y le va a decir a su esposo: mi amor, el pastor dijo que estos son del diablo. No, hermano, ore por ellos. Mire, la palabra iniquidad significa perversidad, significa castigo, significa maldad. Mire, pero también, mire, significa ignorancia. Y esto me llamó la atención porque la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Y yo no sé si usted ha escuchado alguna vez la palabra agnóstico. Agnóstico quiere decir alguien que se la lleva de muy pipirilnais, hermano, que tiene mucho conocimiento y le dice: ¿y usted cree en Dios? No, yo soy agnóstico. Y lo que esto quiere decir es, en otras palabras, que no tiene la revelación o el conocimiento que Dios existe. Mire, si la Biblia dice que los cielos cuentan su gloria y el firmamento la obra de sus manos, ¿cómo va a ser posible, hermano, que algo tan glorioso como la creación, hermano, fue producto de un Big Bang, de una explosión, hermano? Mire, y hace unos días estaba viendo a un hermano que se dedica a hacer evangelismo y fue a una de las mejores universidades a desafiar ahí a las mentes más brillantes y le dice: ¿tú crees en la teoría de Darwin? Oh, sí, todos bien elocuentes ahí, cebollones, cabezones. Entonces le dice: tú vienes del mono. Ahí ya no muchito les gustó, hermano, porque les dice: no, entonces tu abuelo era un mono. Entonces no, es que ya pasaron millones de años. Y le dice: entonces muéstrame, si tú crees en la ley de Darwin, la ley de la evolución, muéstrame con hechos que hay especies que han evolucionado. Y hasta donde sabemos, hermano, los changos siguen siendo changos. ¿Sí o no? Pero lo único que al pasar el tiempo se empiezan a quedar pelones por todos lados, pero no evolucionan a otra cosa. ¿Sí o no? Tal vez hacen hacer trucos y los mandan a la luna, pero igual cuando regresan sigue siendo chango. Es más, de hecho hay un dicho popular que la mona, aunque se vista de seda,
No evoluciona, solo es una mona con traje de seda. Pero mire, la iniquidad, hermano, ya es el tercer nivel en una escala descendente del pecado. Entonces, aquí nos damos cuenta, hermano, que las consecuencias que van a venir sobre las siguientes generaciones ya no van a ser, y ahorita ya lo vamos viendo con más claridad, que ya no es el pecado el que Dios va a visitar sobre nuestros hijos, que ya no es ni siquiera, mire, la rebeldía, sino que lo que Dios visita es la iniquidad. Y la iniquidad, hermano, es la última faceta donde una persona, mire, ya tiene perversidad. Mire, cuando el lucero se rebeló contra Dios, dice la Biblia, por cuando se halló, dice, eras perfecto en todos tus caminos hasta que fue hallada en ti, ¿la qué? La maldad o la iniquidad. Mire, entonces quiere decir que primero ese ser glorioso pecó. Después, ya teniendo conocimiento que estaba haciendo lo malo ante su creador, determinó rebelarse. Y en la tercera faceta, cuando le pasaron el escáner, ya no le encontraron ni pecado ni rebelión, sino que lo que hallaron en su corazón: perfecto eras en todos tus caminos hasta que fue hallada en ti la maldad o la iniquidad. Entonces, mire, vamos a ir viendo, hermano, que lo que usted y yo necesitamos es poder renunciar a todo ancestro de iniquidad que podamos venir acarreando en nuestra genética espiritual. Amén. Porque nuestros pecados, mire, por eso es que hay tanta necesidad de poder enseñar al pueblo de Dios. Mire, hay gente que hace controversia y dice, no, es que cuando aceptamos a Cristo ahí se terminó todo el proceso, porque nuestros pecados fueron perdonados. Y verdaderamente, hermano, Jeremías nos explica y nos dice, los hijos ya no nacerán con dentera, sino que el alma que pecare, esa morirá. Pero cuando está hablando en Éxodo capítulo 20, dice que Dios es un Dios fuerte y celoso, pero Él visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Entonces, hermano, pueda que nuestra genética espiritual, tal vez hubo gente que pecó, que transgredió, pero puede ser que también tuvimos ancestros que practicaron la iniquidad. Y es ahí, hermano, donde usted y yo necesitamos, con la ayuda del Señor, hermano, poder descontaminarnos, hermano, para que usted y yo, hermano, podamos servirle a Dios con toda libertad. No se puede servir a Dios si aún continuamos estando esclavizados bajo el yugo de Faraón. Mire lo que dice Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Alguien que nos ayude a leer hasta el versículo 14. Primera de Samuel, capítulo 3, versículo 13. Porque le he hecho saber que estoy a punto de fundar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él conocía, pues sus hijos trajeron sobre sí una maldición y él no los reprendió. Por eso he jurado a la casa de Elí que la iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio ni por ofrenda. Mire qué interesante esto, hermano. El Señor le da una palabra bien fuerte al sacerdote Elí y le dice, le he hecho saber que estoy a punto de juzgar su casa para siempre a causa de la iniquidad que él que él conocía. Mire, cuando usted y yo sabemos, hermano, de personas que están practicando ya no el pecado, ya no la rebelión, sino que ahora están practicando la iniquidad. Y si usted y yo no nos oponemos férreamente, hermano, si usted y yo no determinamos pararnos firmes, hermano, el Señor no solo le pasó el tráiler a los hijos de Elí, sino que al primero que le pasó la factura fue al sacerdote. Y le dijo, por cuanto él conocía, él no estaba ajeno a lo que estaba sucediendo, sino que él, mire, y puede ser, hermano, que nosotros como padre o como hermano, como hijo o como algo, hermano, si usted y yo tenemos el conocimiento que alguien está practicando iniquidad, hermano, recuerde que iniquidad ya es el tercer nivel del pecado, ya es alguien que transgredió, y la Biblia dice que Dios es un Dios que perdona, ¿sí o no?
Pero aún después de eso continúa pecando, ya continúa la rebeldía, y aún después de eso se le opone y continúa practicándolo, ya se convirtió en iniquidad. Entonces dice, por eso he jurado a la casa de Elí que ¿qué cosa dice ahí? La iniquidad de su casa no será expiada jamás, ni por sacrificio. Mire, por eso es que cuando el pecado ha evolucionado tanto, va a tener repercusiones tan impresionantes, no solo en nosotros, sino hasta la tercera y cuarta generación, hermano. Mire, y usted en estos tiempos que estamos viviendo, hermano, nosotros como padres de familia tenemos que tener mucho cuidado, hermano, porque nuestros hijos están viviendo tiempos difíciles. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Hoy más que nunca nuestros hijos están siendo atacados. ¿Alguien sabe qué es eso, hermano? ¿Ah? Levante su mano, ¿cuántos no saben qué es esto? Levántela bien en alto para ver. Ahora todos los que sí saben, ahora los que saben le van a explicar. No, mire, esto es, hermano, es un juego que, ¿sabe que hace unos días comenzó a inquietarme, hermano? Y hace ya un tiempo que el Señor estaba poniendo en mi corazón poder compartir esta enseñanza acerca de la evolución de la iniquidad. Y hace unos días, hermano, me llevé una impresión tremenda, hermano, cuando estaba viendo ahí en la internet acerca del impacto que está teniendo en nuestros hijos, hermano, como nunca antes. Sabe que el día de hoy estaba investigando, hermano, y más de 1.6 billones de búsquedas en Google ha provocado el Charlie Challenge. Mire, dice ahí que ha roto los récords, hermano, en las búsquedas de Google. Y hermano, y lo más tremendo es que usted y yo a veces estamos ignorando que todo esto está sucediendo en las escuelas. Y mire, tal vez alguien dirá, sí, hermano, está pasando en la high school, en la universidad. Mire, hace unos días me sorprendí cuando estábamos viendo ahí con mi esposa y de repente sale mi hija y dice, sí, papi, si ahí en el salón juegan Mire, casi me da un ataque. Y le digo, ¿y tú qué hiciste? Porque ya me iba a dar el segundo si me dice que estaba jugando. Yo dije, Señor, que no me dé el segundo. Y me dice, no, le dije que eso era malo y me fui de ahí. Y mi hijo me dice, no, si ahí en la escuela todos juegan el jueguito ese de Charlie. Y mire, para los que no saben, hermano, esto es un juego que se llama comúnmente, ahora esto comenzó a tomar un auge impresionante hace tan solo unos meses, hermano. Pero esto era un juego que viene ya de muchos años, que se conoce como el juego de las lapiceras, o se conoce también como la ouija de los pobres. Y lo que hacen, hermano, es que colocan en una hoja de papel, la dividen en 4 partes, le ponen un no, un sí, un no y un sí. Y entonces colocan 2 lápices en forma de cruz. Y de repente, hermano, dice que este juego tiene reglas. Y en ese juego, los que lo practican tienen que invocar a un espíritu que se llama Charlie. Y mire, y 2 veces tienen que invocarlo. Y sabe que parecería tan infantil, parecería como un juego de niños, hermano. Pero mire, viendo las estadísticas, hermano, investigando, comenzaron a salir, hermano, brotes de jóvenes que empezaron a sufrir ataques de pánico, otros se suicidaron, otros, hermanos, los están tratando en hospitales mentales, hermano. ¿Por qué? Porque lo que esto produce, hermano, es un portal para abrir puertas en el mundo espiritual. Y tal vez lo que le dicen, no, si lo que estamos platicando con Gasparín es un fantasma bueno, y lo que no saben, hermano, es que están haciendo una invocación de demonios. Entonces, hermano, mire, déjeme mostrarle una fotografía. No sé si la pueden ver ahí. No sé si nos ayuda a apagar un poquito la luz, hermano, por favor. Ahí está el hermano Antonio.
Sí, ahí está. Ahora sí lo puede ver mejor. Sí, amén. Miren, la parte de arriba, hermano, esto es practicar el juego de Charlie, pero ya no usando lápices. Y cuando están invocando a esta entidad, ¿sabe qué es lo que pasa con el cuerpo de esta joven? La posee un demonio. Y mire, otro por aquí. Después de haber jugado el juego, mire cómo amaneció al día siguiente. Entonces, esto es lo que se conoce como el famoso juego de Charlie. Y ya puede prender las luces, hermano, gracias. Esto es lo que se conoce como el inocente juego de Charlie. Y nuestros hijos, hermano, están abriendo portales, están abriendo puertas. Y entonces dice ahí en las instrucciones que si tú te sales de ese juego y no te despide, entonces esa entidad no permitirá que nunca te salgas del juego. Dice, le puedes preguntar cosas inocentes, pero si le preguntas sobre el amor, si le preguntas si alguien se va a morir, entonces ahí te vas a morir. Entonces, hermano, mire, usted y yo tenemos que prestar mucha atención porque estamos viviendo tiempos difíciles. Amén. Y usted y yo necesitamos, hermano, entender. La Biblia dice, porque no ignoramos las maquinaciones de cómo opera el enemigo, hermano. Porque estos juegos que parecen tan infantiles, hermano, mire, esto es como una droga de entrada, como el cigarro, como la cerveza. Alguien dirá, hermano, una persona toma una cerveza, se fuma un cigarro, ¿no es malo? No, el problema es que esto es un portal y continúan consumiendo drogas más fuertes, mayores cantidades. Entonces esto, hermano, lo que es un portal al mundo espiritual, hermano. Entonces usted y yo tenemos que aprender a prestarle mucha atención a estas situaciones. Mire lo que dice el libro de Éxodo, capítulo 20 y verso 5. Vamos a leerlo nuevamente porque ahora sí lo vamos a ir entendiendo ya de una forma más clara. Dice la Biblia en Éxodo 25, no los adorarás ni los servirás, porque yo, el Señor tu Dios, soy un Dios celoso, que castigo la iniquidad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Entonces, mire qué interesante que Dios perdona el pecado. Verdaderamente Dios perdona el pecado. Pero la iniquidad, hermano, tiene consecuencias en el mundo espiritual. Porque Dios la visita hasta la tercera y cuarta generación. Mire, el rey David, hermano, en el Salmo 51... Mire, yo lo había leído el Salmo 51, pero nunca me había dado cuenta que el rey David habla de las tres facetas o de la involución del pecado. Mire lo que dice el versículo 2 de Salmo 51. Lávame por completo de mi maldad, límpiame de mi pecado. Versículo 3, porque reconozco mis transgresiones y mi pecado está siempre delante de ti. Contra ti solo he pecado, he hecho lo malo ante tus ojos, de manera que eres justo cuando hablas y sin reproche cuando juzgas. Mira, aquí el rey David está hablando de las tres facetas que tiene el pecado. Pero mire, no lo quiero espantar, o tal vez sí sería bueno espantarlo para que usted y yo de alguna manera reflexionemos, recapacitemos, hermano, que hoy más que nunca, mire, hermano, hoy más que nunca tenemos que pelear por nuestra casa. Hoy más que nunca tenemos que pelear por nuestro matrimonio, hermano. Hoy más que nunca tenemos que pelear por nuestros hijos, hermano. Mire, en los tiempos del profeta Nehemías, hermano, la Biblia dice que las murallas habían sido derribadas, las puertas consumidas por el fuego. Y cuando ellos vieron, hermano, lo que tenían enfrente era una labor impresionante, hermano. Era una tarea que tal vez lo más fácil sería decir, bueno, ¿y para qué estamos batallando tanto con Jerusalén? Mejor ocupemos cualquier otra ciudad. Pero el Señor les recordó a través de su siervo y les dijo: acordaos del Señor grande y temible, no os
atemoricéis y pelead por vuestra casa, por vuestras esposas, por vuestros hijos, por vuestras hijas, hermanos. Hoy más que nunca es el tiempo donde usted y yo debemos levantarnos, hermanos, y no podemos conformarnos a decir salgámonos de Jerusalén porque las murallas están. No, lo que debemos de hacer es lo que se hizo en los tiempos de Nehemías, que con una mano tomaban la espada y con otra estaban edificando con la pala. Debemos defender y edificar, hermano. Les decía el otro día, no vaya a cambiar y edifique por fuera y la espada dentro de la casa. Pero a ver, podemos estar edificando y volándole la cabeza a todos de adentro, hermano. No, debemos sacar la espada hacia afuera para cuidar, hermano, el huerto que Dios nos ha dado. La Biblia dice que desde los días de Juan el Bautista hasta hoy, el reino de los cielos sufre violencia. ¿Sabe que usted y yo no vamos a ser arrebatados así nada más, hermano? Nuestros hijos, hermanos, no se van a ir con nosotros a Moisés. Está bueno, vayan a ofrecer sacrificio, solo que los ancianos se quedan aquí. Está bueno, vayan, solo que los jóvenes y los niños se quedan en Egipto. Y Moisés dijo, ni pezuña dejaremos en Egipto, hermano. Cuando suene la trompeta, tenemos que salir de nuestras casas, hermano, porque Josué dijo, mi casa y yo serviremos al Señor, hermano. ¿De qué sirve al hombre ganar al mundo si no podemos meter dentro del arca toda nuestra casa, hermano? Yo no quiero que la venida del Señor sea como en los días de Lot. Mire, hermano, hoy más que nunca, sacerdote de familia, debemos de preocuparnos para que en los días de la venida del Hijo del Hombre no le experimentemos a la manera de Lot. Porque la Biblia dice que será como en los días de Noé y como en los días de Lot. Parecería que es lo mismo, pero no es igual. En los días de Noé hay una arca que se está preparando y entra la familia, desciende la lluvia y el arca se eleva. Gloria a Dios. Esto es el traslado de la familia vía arrebatamiento. Pero en los días de Lot habrá días donde habrá salvación, pero serán días en medio de la gran tribulación. Y en medio de esa tribulación, hermano, aún cuando hubo una intervención angélica, hermano, le dijeron a Lot, ¿tienes hijos, hija? Mire, lo primero que yo veo ahí, hermano, ¿será que los ángeles no traían bien el dato si solo tenía hijas Lot? Ah, Pero sabía mire, pero le dicen, ¿tienes hijos, hija? ¿Será que no será, hermano, que los hijos ya se habían contaminado, ya había llegado la iniquidad a ellos también? Y después dice Lot, no, si tengo dos jovencitas que ni siquiera saben qué es lo amarillo y lo blanco, no, están bien inocentes. Y cuando salen huyendo, hermano, en lugar de llevar maleta, llevaban una pacha de este tamaño de guaro, hermano. Miren, porque dice que lo emborracharon, ¿sí o no? ¿Y con qué lo emborracharon? ¿Y de dónde? ¿Había licor ahí en Zoar? ¿De dónde compraron el vino? Y entonces igual ya traían una mente bien perversa, hermano. La mujer se quedó estatua de sal. Entonces el único que yo veo que alcanzó salvación fue Lot. En los días de Noé, la casa entera se salva. En los días de Lot, solo algunos saldrán librados, hermano. No, mire, sacerdote, varón o usted, hermana, si usted tal vez espiritualmente es la cabeza de su casa, hoy más que nunca tenemos que doblar nuestra rodilla y clamar por misericordia. Que el Señor toque, que el Señor transforme, que el Señor nos haga volver, porque la Biblia dice, hermano, que antes de que Él venga, Él enviará el espíritu de Elías y Él hará volver los corazones de los padres hacia los hijos, pero también dice, hará volver a los necios a la prudencia de los sabios. Hoy más que nunca tenemos que, mire, hermano, tenemos que clamar, tenemos que doblar rodillas, hermano.
El rey David entendía este misterio. Mire, le decía yo que no es solamente el propósito de poder alertarlo, sino que también la palabra de Dios nos muestra que hay una solución para cada cosa que la Biblia nos presenta. Mire, el Señor, que es un médico por excelencia, no solo nos da un diagnóstico terminal, sino que juntamente con el diagnóstico también nos dice: mijo, pero aquí tengo el tratamiento para tu sanidad. Mire lo que dice, alguien que me ayude a leer Levíticos capítulo 26, versículo 40. Si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, y también porque procedieron con hostilidad contra mí, yo también procedía con hostilidad contra ellos para llevarlos a la tierra de sus enemigos. O si su corazón incircunciso se humilla y reconoce sus iniquidades. Gloria a Dios. Mire, entonces el Señor nos dice que si nosotros confesamos, si confiesan su iniquidad y la iniquidad de sus antepasados por las infidelidades que cometieron contra mí, también porque procedieron con hostilidad, yo también, mire, esto es como un círculo vicioso, hermano. Pero si usted y yo nos arrepentimos de corazón, hermano, para con el Señor, mire lo que dice el versículo 42: entonces yo me acordaré de mi pacto con Jacob, me acordaré también de mi pacto con Isaac, con mi pacto con Abraham, y me acordaré de la tierra. Entonces, mire, hermano, ¿qué quiere decir esto? Que cuando usted y yo reconocemos, hermano, que tal vez hay cosas en nuestros ancestros, hay un ADN donde tal vez aún hay rastros de iniquidad, y esos ancestros de iniquidad pueden continuar, hermano, teniendo un patrón donde no podemos salir de ese círculo vicioso. Pero si nosotros, dice el Señor, si ustedes confiesan su iniquidad en la iniquidad de sus antepasados, entonces yo me acordaré de mi pacto. Mire, hermano, y lo que en este día queremos pedirle al Señor, que en este día nos ayude, pero Dios va a hacer su parte, pero cada uno de nosotros, hermano, tenemos que abrir las puertas de nuestra alma completamente para poderle pedir al Señor, mire, que si hay algo de lo cual, hermano, usted y yo estamos siendo cautivos, si hay ataduras en nuestra alma, si hay ancestros de iniquidad, mire, la Biblia dice que Él vino a libertar. Y sabe que hay muchas ocasiones, hermano, donde hay gente que el Señor, a través de su infinita misericordia, quiere enviar una unción de limpieza, una unción de liberación. Y sabe que hay gente que se contiene, hermano. Hay gente que sabe, uno puede sentir, hermano, cuando el Señor nos quiere limpiar, y la Biblia dice que el vaso que se limpia será usado, hermano. El ser limpiado, el ser, hermano, libertado, no es un motivo de vergüenza, sino que antes bien, hermano, es un proceso necesario para que usted y yo vayamos saliendo de Egipto. Mire, ¿sabe por qué el pueblo de Israel pereció en la travesía? Porque ellos salieron de Egipto, pero Egipto no salió de sus corazones. 2 millones de personas salieron, pero 2 millones de personas perecieron en el desierto. ¿Por qué? Porque no permitieron. Por eso el Señor los llevó por una tierra árida. ¿Para qué? Para poder procesarlo y que Egipto saliera de su corazón. Denle un aplauso al Señor. Entonces, hoy en este día, hermano, vamos a ministrar, hermano, y queremos pedirle a las personas que nos van a ayudar a ministrar, y a cada uno de los que estamos en esta noche, hermano, que entendamos que Dios envía su palabra con un propósito. Y yo no sé cuál es
el área donde tú estás batallando, hermano. Yo no sé cuál es la atadura, yo no sé cuál es el ancestro de iniquidad que aún continúa repitiendo ese patrón de conducta, hermano. Mire, tal vez venimos de hogares disfuncionales donde tal vez nuestros abuelos practicaron el ocultismo, practicaron la hechicería, practicaron la idolatría, hermano, donde tal vez el bisabuelo tenía 3 o 4 mujeres. Venimos de hogares disfuncionales donde había violencia doméstica, había vicio, y esos ancestros, hermano, continuarán siendo arrastrados hasta que usted y yo determinemos romper con esas cadenas. Puede ser que en este lugar tal vez alguien Campamento Celestial Los Ángeles de Ministerios Ebenecer te invitan para que a partir de este momento prepares tu mente y corazón para recibir la palabra de Dios que transformará tu vida.